calidad de gasto. Y además la regalía, o sea, estamos hablando, en el caso de Perú, de más de 11.000 millones de dólares que han recibido las regiones en los últimos años. ¿En qué se ha gastado ese dinero? Vale la pena discutirlo desde el punto de vista de la calidad del gasto. Y aparte, las empresas hicieron un aporte voluntario, se hizo un acuerdo con el Estado durante el gobierno de Alan García, que no quiso poner un impuesto adicional, sino le dijo, bueno, hagan un aporte voluntario. Bueno, aportaron 846 millones de dólares en proyectos que la verdad es que tenían mejor calidad que los que hizo el Estado. O sea, lo supervisaba directamente la empresa y concentraron en emprendimiento y en educación, en generación de capacidades para creación de pequeñas y medianas empresas. El otro tema que es gran motivo también de discusión es cómo preservamos o aportamos a la protección del patrimonio integral de la sociedad. Entonces, aquí hay toda una conflictividad de los proyectos mineros que tiene que ver con cómo se logra la licencia social, qué tipo de derecho de superficie existe, cómo se manejan las consultas y la participación ciudadana. Yo he visto consultas ciudadanas en minería donde la gente va a escuchar un rato porque hay un excelente almuerzo al final de la consulta, ¿no? Entonces las empresas, no es fácil, ¿no? Yo no quiero cuestionar a las empresas tampoco, pero no es fácil hacer estas consultas porque mucha de la gente que va no tiene la menor idea de lo que está escuchando. Y de repente aparece en medio de la consulta Juanito Pérez de una ONG de la capital. ¿Y él debería estar en la consulta o no? No, es que yo estoy asesorando a la población de tal o tal. Entonces, ahí regreso un poco al tema del área de influencia. Las empresas omiten a la intelectualidad en la discusión de sus proyectos, omiten a las ONGs, omiten a las universidades. Por eso es un tema para conversarlo. O sea, ¿cuántas empresas exponen el estudio de impacto ambiental en la universidad? No, porque no estoy obligado legalmente a hacerlo. Yo lo expongo a la comunidad inmediata que tengo ahí. En fin, hay necesidad de una nueva articulación, información, confianza, etcétera, y sobre todo una nueva manera de entender la responsabilidad social, ¿no? Esta idea del valor compartido es interesante, tampoco es la gran panacea lo que dice Porter, pero digamos, el tema de la responsabilidad social hay que discutirlo con la sociedad. O sea, ¿qué espera la sociedad en términos de responsabilidad social? Y hay una gran discusión que a mí me parece fundamental. ¿Y cuál es la responsabilidad social del Estado? ¿Quién la mide? Eso no está en discusión. Sí está en discusión, señor. La empresa no va a sustituir al Estado en el área de influencia en proyectos. Y bueno, los conflictos mineros han crecido en América Latina, Chile y Perú, y Argentina y Brasil, bueno, los cuatro, ahí está toda la inversión, son los que mayores conflictos tienen. Pero yo dudo mucho de esta recopilación que se hace, etcétera. Yo estuve examinando, por ejemplo, el año pasado los conflictos de Perú, se registraban 247, pero registran cualquier tipo de demanda, protesta, etcétera, que sale en los periódicos. Entonces, encontré, por ejemplo, la asociación de escolares de una comunidad que protestaba contra un gobierno. Bueno, ese interlocutor es un conflicto, etcétera. Entonces hay que discriminar un poco respecto, cuando hablamos conflicto, ¿qué entendemos efectivamente por conflicto? Porque que la población tenga un temor y se reúna no quiere decir que haya conflicto, quiere información, ¿no? Bueno, el tipo de conflictos que hemos podido sistematizar en América Latina es, hay un grupo antiminero clarísimo, que quiere regresar a una economía medieval, ahí hay una mezcla de pastorales cristianas que dicen que la codicia, que la minería es parte de la codicia humana, que lleva a la perdición. Bueno, esos son difíciles de convencer, pero hay un activismo, digamos, ¿no? Que esto pone en riesgo la vida del planeta, que está influenciando el cambio climático, que destruye los recursos, sí, pero hay un lenguaje tremendista, digamos, ¿no? Pero en internet se lee cualquier cantidad de tonterías, pero la gente las cree, la gente cree que todo lo que está en internet es verdad. Entonces, acá hay un tema de información muy fuerte, ¿no? Entonces hay temor y falta de información, pero también hay compromisos incumplidos. Fíjense lo que pasa en nuestros países. La llamada juniors
son los que exploran. Entonces se acercan a una comunidad y como toda la legislación dice que hay que pedirle autorización al dueño del terreno superficial para poder hacer valer la concesión, ellos se comprometen a una serie de cosas y cuando terminan y venden su concesión a una empresa, han dejado una gran cantidad de compromisos con las comunidades que el que llega dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver con esto? Bueno, nadie registra los compromisos de las empresas con las comunidades. No hay registro público de esos compromisos. Hay que registrarlos, pues. O sea, ¿ante quién se refiere la comunidad? ¿Quién se compromete efectivamente a hacer esos compromisos, ¿no? Entonces hay una cantidad de pedidos no atendidos. Y el otro tema es la ampliación de los beneficiarios en el área de influencia. ¿Sí? Hay proyectos mineros donde a 70 kilómetros dice yo también quiero ser beneficiario del proyecto minero. O sea, ¿quién define hasta dónde llega la actividad? Es decir, tiene que entrar la autoridad a eso, ¿no? También no hay consulta a la población, hay problemas de desplazamiento de pobladores, etcétera, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de conflictos que tienen que ver con esta bonanza minera en el fondo. O sea, hay un problema de cultura minera en muchos pueblos y estamos viviendo una alteración del orden social. Eso genera una serie de preocupaciones en la población. Respecto de la protección, yo creo que en nuestros países existe un ordenamiento territorial. La minería solo se puede realizar en áreas que no están protegidas. Se necesita la autorización de los dueños de los terrenos superficiales. Diversos sectores opinan sobre el eventual impacto ambiental y la minería genera servicios. Pero esto hay que discutirlo en términos de un pacto, ¿no? Hay quienes plantean que hay que hacer una especie de ordenamiento, poner sobre la mesa todo y empezar a repartir aquí agricultura, aquí minería, aquí petróleo. No, pues eso, si el Estado no sabe ni lo que tiene en términos de recursos naturales, hay mucho por investigar y mucho que explorar. Entonces, es bueno explorar y después hay que decidir si se puede explotar. O sea, hay que conocer primero el patrimonio que uno tiene y después discutir las condiciones de explotación. Esta legislación de áreas protegidas se puede revisar, pero en Perú está el 14%, en Chile el 16,5% y un promedio en América Latina del 21% protegido. Esta licencia social, yo creo que hay dos temas bien de fondo, ¿no? La ausencia de una cultura minera, el proselitismo antiminero, que se liga mucho a que no hay un justo beneficio, ¿no? Ha surgido toda esta teoría del llamado extractivismo. A fin de mes de marzo hay una gran conferencia mundial con Tony Blair encabezando la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, sobre la corrupción en nuestros países de las empresas que sobornan a todas las autoridades con la explotación de los recursos naturales. Es un tema interesante, digamos, y seguramente puede existir algún grado de corrupción, pero ha surgido este proselitismo de la llamada maldición de los recursos naturales. Si somos subdesarrollados porque tenemos recursos naturales. Yo creo que es una interpretación tremendamente discutible, ¿no? Termino planteando lo que a mi juicio deberían ser un poco los elementos para una gestión socioambiental. Tenemos que tener clara la finalidad entonces respecto del marco conceptual, cómo medimos desarrollo sostenible. No es solo patrimonio natural, es creación de riqueza, es desarrollo humano, desarrollo territorial, competitividad internacional, calidad de vida, etc. Entonces tenemos que tener indicadores de desarrollo sostenible. El objetivo sería fomentar el diálogo y la concertación. Necesitamos pactos territoriales, regionales, etcétera, que involucren a la ciudadanía en una eficaz gestión del patrimonio de la sociedad. La línea de acción sería un banco de información para una perspectiva que permita prever conflictos, es decir, anticiparse a los conflictos, a los problemas, tener una mesa permanente de diálogo y de concertación, porque lo que más interesa al inversionista es tener una base social de apoyo a su proyecto, y eso tiene que lograrse entre la autoridad, la empresa
y las organizaciones de la sociedad civil. Los temas que están en estos momentos en debate sobre la gobernanza de los recursos mineros tienen que ver, como decía, con la zonificación ecológica, con la captación y el uso de la renta minera, con la idea de que debe haber una autoridad ambiental autónoma que haga los estudios, con el tema de la licencia social, la gestión de recursos hídricos es un tema, el tema de las etnias y los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, el impacto en el desarrollo local, la remediación de pasivos históricos, pero también minería informal tremendamente significativa, por lo menos en el caso peruano, que está haciendo un daño ambiental gigantesco y no hay ninguna ONG que se preocupe de decir que estos hacen daño ambiental. O sea, solo las grandes empresas, las que tienen tecnología, son las que hacen los daños ambientales, ¿no? Entonces, finalizo diciendo que los pilares para la construcción del consenso tienen que ver con la transparencia. Yo creo que no hay transparencia ni en la gestión pública ni en la gestión empresarial. La sociedad tiene que conocer indicadores de desempeño de la autoridad e indicadores de desempeño de las empresas, y en este sentido hay que fomentar un diálogo permanente con la población, con canales para una información eficaz y oportuna. Muchas gracias.